El día de hoy hablaremos de la aspergilosis. Definición. Se trata de una micosis de humanos y animales, la cual involucra una serie de enfermedades, de las cuales la mayoría son patógenas y oportunistas del género Aspergillus. Los tipos de aspergilosis más comunes son pulmonar, diseminada, cutánea, ótica, oftálmica y estados de hipersensibilidad inmunológica, como las alergias. Etiología. Es producida por hongos Ascomycetes. Las especies oportunistas son 20 aproximadamente, y las causantes de cuadros patológicos son 7. La principal, Aspergillus fumigatus, seguido de otras especies como Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus terrus, Aspergillus nidulans, Aspergillus glaucus y Aspergillus versicolor. Epidemiología. Distribución geográfica. La aspergilosis es una enfermedad cosmopolita. Se ha reportado en todas las partes del mundo. Fuente de infección y hábitat. Las especies oportunistas de Aspergillus son ubicuas, ocupando uno de los primeros lugares en los hongos contaminantes del ambiente. Se aíslan de tierra, aire, plantas, materia orgánica en descomposición y contaminan alimentos que contienen carbohidratos y fibras, como el pan, los dulces y el alimento de aves. Algunas especies de Aspergillus forman parte de la flora habitual de zonas como la orofaringe, fosas nasales, piel, saco lagrimal, entre otras. Vía de entrada. Debido a que los conidios de Aspergillus se encuentran en el ambiente, la principal vía de ingreso es respiratoria. Puede penetrar también por traumatismos cutáneos, por cuadros clínicos como otomicosis y onicomicosis. Sexo y edad. La aspergilosis se presenta en la misma proporción en ambos sexos y se presenta en todas las edades. La aspergilosis pulmonar y onicomicosis son propias de adultos. La otomicosis y los estados de hipersensibilidad son de adolescentes y jóvenes. Las úlceras necróticas son propias de niños y jóvenes. Ocupación. La ocupación desempeña una función específica en la adquisición de la enfermedad. Las personas que manejan granos como el maíz, el centeno o el trigo están sujetas a inhalar grandes cantidades de esporas o conidios, debido a que las especies de Aspergillus saprofitan estos productos. Periodo de incubación. No está determinado y depende de cada forma clínica. Factores de predisposición. La aspergilosis suele estar ligada a factores como la desnutrición, tuberculosis, abscesos hepáticos amebianos, alcoholismo crónico, carcinomas pulmonares. Se presenta en pacientes inmunocomprometidos por linfomas, leucemias, trasplante de órganos, VIH-Sida y corticoterapia. Micología. En esta diapositiva te mostramos la taxonomía de las diferentes especies de Aspergillus. Presta atención en las fases telomórficas y la fase anamorfa. Micología. Generalidades. Las diferentes especies de Aspergillus crecen en medio saburaud o papadextros-agar. La temperatura óptima de crecimiento es a los 28 grados centígrados. Las colonias se desarrollan con rapidez en un tiempo de entre 3 y 5 días. A continuación, te mostramos una tabla en la cual puedes observar las diferencias morfológicas entre las especies Aspergillus clavatus y Aspergillus flavus, las cuales fueron cultivadas en un medio SAPEC. La especie Aspergillus clavatus, al anverso,
presenta colonias ilimitadas, granulosas o pulvurulentas, color verde o gris. Al reverso no presenta pigmentos. Su micromorfología presenta micelio macrosifonado, tabicado e hifas reproductivas de 4 a 8 micrómetros. Cabezas aspergilares que miden 150 a 250 micrómetros de diámetro, con conidióforos largos cenocíticos. A su vez, presenta vesículas clavadas de 40 a 60 micrómetros y una serie de fiálides. También presenta conidios elípticos de 2.3 a 3 por 100 micrómetros. Aspergillus flavus, al anverso, presenta una colonia ilimitada, plana, polvosa, aterciopelada color verde amarillento brillante. Puede formar esclerotes. Al reverso, algunas cepas dan pigmento café difusible. Micromorfología. Presenta un micelio macrosifonado tabicado y hialino. Cabezas aspergilares que miden de 40 a 100 micrómetros de diámetro, con idióforos largos, rugosos, vesículas esféricas de 25 a 45 micrómetros o 1 o 2 series de fiálides en ángulo aproximado de 360 grados, conidios equinulados de 3.5 micrómetros. Imágenes alusivas a Aspergillus clavatus. En la imagen A puedes observar una colonia con el característico color verde. En la imagen B observamos la vesícula y sus fiálides. Aspergillus flavus. En la imagen A podemos observar la colonia en Agartha buraud y en la imagen B observamos cabezas aspergilares. Aspergillus fumigatus, al anverso, presenta una colonia ilimitada, plana, polvosa, seca, aterciopelada, de color verde con un halo blanco y ocasionalmente rosa. Al reverso no presenta pigmentos, sin embargo, en ocasiones da pigmento café amarillo difusible. Micromorfología. Presenta un micelio macrosifonado tabicado e hifas reproductivas de 4 a 6 micrómetros, cabezas aspergilares que miden 30 a 50 micrómetros de diámetro, con conidióforos cortos, cenocíticos, vesículas subclávicas de 20 a 30 micrómetros y una serie de fiálides en un ángulo aproximado de 180 grados, con conidios redondos de 2.5 a 3 micrómetros. Aspergillus nidulans. Al anverso, presenta una colonia ilimitada, aterciopelada, seca, color amarillento o verde amarillento con un halo blanco. Reverso. Café claro. Algunas cepas dan pigmento café marrón. Micromorfología. Micelio macrosifonado tabicado y hialino. Cabezas aspergilares que miden entre 40 a 80 micrómetros de diámetro, con idióforos cortos a medianos. Vesículas semiesféricas de 80 a 20 micrómetros con series de fiálides en ángulo aproximado de 140 a 180 grados. Conidios esféricos, rugosos, de 3 a 4 micrómetros. Pueden estar presentes células de Hugh. A continuación, se observan imágenes alusivas a Aspergillus fumigatus. En la imagen A, observamos una colonia plana de aspecto aterciopelado con su halo blanco. En la imagen B, cabezas aspergilares y sus respectivas fiálides. Ahora bien, observamos imágenes referentes a Aspergillus nidulans. En la imagen A, observamos la colonia aterciopelada con un halo blanco. En la imagen B, la cabeza aspergilar. Aspergillus niger. Macromorfología. Al anverso, presenta una colonia ilimitada, plana, granulosa y negra. Al reverso, no presenta pigmentos. Micromorfología. Micelio macrosifonado tabicado
e hifas reproductivas de 4 a 8 micrómetros. Cabezas aspergilares que miden entre 80 a 200 micrómetros de diámetro, con conidióforos largos, cenocíticos y vesículas subesféricas de 25 a 100 micrómetros, con dos series de fiálides que van de tamaño entre grandes y pequeñas en un ángulo aproximadamente de 360 grados. También presenta conidios subesféricos de 3.5 a 5 micrómetros, negros y equinulados. Aspergillus terrus. Al anverso, presenta una colonia ilimitada, pulverulenta, granulosa, de color beige café, con un halo micelial blanco. Al reverso no presenta pigmentos. Micromorfología. Micelio macrosifonado y alino tabicado. Cabezas aspergilares que miden de 40 a 60 micrómetros de diámetro, con conidióforos largos, cenocíticos y vesículas subesféricas de 10 a 25 micrómetros, con dos series de fiálides, en un ángulo aproximado de 180 grados con conidios redondos de 1.5 a 2.5 micrómetros. Aquí podemos observar las imágenes de Aspergillus niger. En la imagen A se observan las colonias características con su pigmento negro. En la imagen B podemos observar los conidios subesféricos equinulados negros en un ángulo de 360 grados. Ahora bien, observamos las imágenes de Aspergillus terrus. En la imagen A observamos la colonia granulosa. En la imagen B, la cabeza aspergilar. Aspergillus versicolor. Macromorfología. Al anverso, presenta una colonia ilimitada, aterciopelada y granulosa. El color es variable. Al inicio, se observa amarillo verdoso. Posteriormente, se transforma a rosa pálido o café ocre. Al reverso, presenta pigmento rojo que posteriormente pasa a ser rojo pardo oscuro. Micromorfología. Se observa un micelio macrosifonado, hialino y tabicado. Las cabezas aspergilares miden entre 40 y 50 micrómetros de diámetro. Los conidióforos son largos y cenocíticos. Las vesículas son subesféricas de 10 a 20 micrómetros. Presenta dos series de fiálides en un ángulo aproximado de 180 grados. Los conidios redondos equinulados miden de entre 2 a 3 micrómetros. Pueden estar presentes las células de Hume. Imágenes alusivas a Aspergillus versicolor. En la imagen A, observamos la colonia terciopelada. En la imagen B, las cabezas aspergilares. Patogenia. Patogenia. El desarrollo del padecimiento depende del tipo clínico que se presente en el paciente. La infección comienza por el contacto del hongo con el individuo y dependiendo de sus factores de predisposición, se presentará una forma clínica específica. Los factores de virulencia de Aspergillus son las adhesinas, pigmentos melánicos, paquetes enzimáticos y sustancias tóxicas. Curso de la aspergilosis alérgica. Comienza con la inhalación de los conidios de Aspergillus. Una vez que los conidios entran al sistema, saprofitan la mucosa sin poder reproducirse. Posteriormente, los conidios causan producción de moco anormal y eosinofilia local tisular. La anormal producción de moco puede afectar al bronquio, causando así una distensión mecánica. En casos severos, el epitelio es destruido y cubierto por una membrana de fibrina, células inflamatorias, restos tisulares y escasos elementos fúngicos. Los linfocitos Th2-CD4 de los pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica
están restringidos a la manifestación de antígenos de histocompatibilidad clase 2. Las moléculas HLA-DR, DR2 y DR5 están asociadas con susceptibilidad. En cambio, la HLA-DQ2 están relacionadas con resistencia. Curso de los aspergilomas y la saprofitación pulmonar. El ciclo comienza con la aspiración de los conidios de Aspergillus. ¿Recuerdas que al inicio de la presentación mencionamos algunos factores de predisposición y entre ellos se encontraba la tuberculosis? Pues bien, aparte de la inmunosupresión que causa en el individuo, la tuberculosis forma cavidades, en las cuales los conidios se alojan y desarrollan una masa micelial café amarilla o verdosa rodeada por una pared fibrosa. El aspergiloma actuará como una válvula provocando así una obstrucción bronquial. Recuerda, el centro del aspergiloma está compuesto por una membrana corrugada formada por fibrina, restos celulares y elementos fúngicos. Aspergilosis invasiva. Es el tipo más grave de infección pulmonar. Se presenta especialmente en pacientes severamente inmunosuprimidos por leucemia, linfomas, corticoterapia o trasplante de órganos. Esta variedad clínica se disemina con gran facilidad a diversos órganos de la economía, por la inmunosupresión del huésped y por la invasividad del hongo. Aspergilosis invasiva. Curso. El hongo ingresa por vías respiratorias, invade tejido pulmonar, presenta poca reacción. Los conidios se desarrollan hasta formar hifas tabicadas y ramificadas. Puede afectarse una rama de la arteria pulmonar debido a la invasión micótica. La lesión puede presentar edema con centro necrótico, a su vez, puede presentar restos celulares, fibras reticulares e hifas. Aspergilosis diseminadas. Estas formas por lo regular son consecuencia de cuadros pulmonares que tienden a ser invasivos y se presenta sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Aspergilosis cutáneas. Las formas cutáneas primarias se inician por lo regular a partir de traumatismos que inoculan al hongo. La forma palatina se presenta por aspiración de los conidios, los cuales perforan el paladar. En la onicomicosis, las estructuras fúngicas se instalan por lo regular en el borde libre de la uña, dando una infección subungueal, distal o lateral. Los casos de micetoma se presentan también por inoculación del hongo a través de traumatismos, hasta formar una estructura micelial organizada. Los casos observados en pacientes quemados se presentan como una saprofitación de tejido necrótico. Infecciones de ojos y oídos. Las otomicosis son infecciones endógenas, consecuencia de la humedad y exceso de debris celular en el conducto auditivo externo. Ocurre un crecimiento descontrolado del hongo, lo cual se considera una saprofitación. En cambio, las queratitis micóticas suelen ser exógenas, consecuencia de un traumatismo que inocula al hongo. Aspectos clínicos. Aspergilosis pulmonar. Tipo: aspergilosis alérgica. Los conidios de las diversas especies de Aspergillus suelen estar en el ambiente y constantemente entran en las vías aéreas. Los individuos atópicos pueden generar reacciones de hipersensibilidad, como rinitis, alveolitis y asma. Las personas sujetas a inhalar grandes cantidades de conidios pueden dar paso a cuadros como alveolitis alérgica extrínseca. En los casos de aspergilosis alérgica, el hongo rara vez se encuentra parasitando las mucosas de las vías respiratorias. Lo anterior se explica por un estado de hipersensibilidad con aumento de anticuerpos, pero no de las presiptinas. Cuando hay invasión bronquial, se pueden elevar ambas inmunoglobulinas,
lo que provoca infiltrado pulmonar diseminado con aumento de eosinófilos, también conocido como fenómeno de Artus o tipo 3. Los signos y síntomas clínicos de la rinitis por Aspergillus son rinorrea, edema de la mucosa nasal, estornudos constantes, epífora, hiperemia conjuntival y prurito nasal. En el asma, la sintomatología es más intensa debido a la reducción del diámetro de las vías respiratorias. Los aspectos clínicos están integrados por una tríada, que son disnea, tos y broncoespasmo. Como consecuencia de la ventilación defectuosa, se observan hipoxemia, cianosis, hipertrofia ventricular derecha y pulso paradójico. Esto únicamente en casos muy crónicos. Las especies que con más frecuencia producen aspergilosis alérgica son Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus terrus y Aspergillus nidulans. Desde el punto de vista radiológico, se caracteriza por infiltrado pulmonar transitorio parailiar y apical. En ocasiones, la obstrucción de un bronquio por el moco y alguna estructura fúngica da lugar a telectasias segmentarias y rara vez de todo un lóbulo o un pulmón completo. Aspergilomas o soprofitación pulmonar. Los aspergilomas se forman por la inhalación constante de conidios. Sin embargo, la patogenia ya fue explicada anteriormente. Cuando comienza la colonización de los hongos, casi no hay sintomatología. Esta más bien empieza cuando se está formando el aspergiloma. La mayoría de los pacientes presenta tos discreta, a veces mucopurulenta y hemoptisis recurrente. Una minoría manifiesta fiebre, disnea y ataque del estado general. Imagen radiológica. Presenta una opacidad con un halo radiolúcido alrededor de forma de media luna. Cuando el aspergiloma está bien formado, se ve una radiopacidad redonda bien limitada, que puede localizarse bilateralmente, pero casi siempre está en el lóbulo superior derecho. Algunas veces es posible observar un anillo completo de aire que rodea toda la masa fúngica. La mayoría de pacientes con aspergilomas cursan con IgG elevada, mientras que la IgE puede o no estar aumentada. En los casos en que la IgE se incrementa, el paciente cursa también con un cuadro alérgico, como alveolitis, asma, entre otros. Así, puede darse origen a la formación de granulomas eosinofílicos. Las especies que forman aspergilomas con más frecuencia son Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger y Aspergillus flavus. Infección pulmonar invasiva. Se observa en pacientes inmunosuprimidos por leucemias, corticoterapia, trasplantes y linfomas. Este proceso sí invade al parénquima pulmonar. El cuadro se inicia por la aspiración constante de los conidios. Después se forman las lesiones pulmonares crónicas, que dan aspecto de una neumonía necrosante o de abscesos pulmonares. La sintomatología es más marcada, con tos constante, expectoración, hemoptisis, fiebre moderada, disnea, astenia y adinamia. Cuando el proceso avanza, se genera trombosis de los vasos y necrosis localizada. Por lo tanto, la infección se llega a diseminar hacia diversos órganos como es el hígado, intestino, vaso, corazón y sistema nervioso central. En la radiografía, se observa una imagen de bronconeumonía con infiltrados y múltiples zonas de consolidación. En cambio, en las tomografías computarizadas se puede presentar el signo del halo, que es altamente sugestivo de la enfermedad. Las especies que generan aspergilosis invasiva con más frecuencia son Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger y Aspergillus flavus. A tu mano derecha te mostramos una tabla que muestra el comportamiento de las inmunoglobulinas durante el cuadro de aspergilosis en vías respiratorias.
Aspergilosis diseminada. Se genera a partir del foco pulmonar y se disemina por vía hemática hacia cualquier órgano de la economía. Genera cuadros granulomatosos, trombóticos y necrosantes. La sintomatología varía acorde al órgano que afecte. Aspergilosis cutánea. Úlceras necróticas. Es propia de pacientes con procesos debilitantes. La vía de entrada del hongo es cutánea. Se presenta en todas las edades y ambos sexos. Sin embargo, ha sido más frecuente en niños. Inicia por traumatismo, normalmente causados por sondas, cánulas, jeringas y aparece debajo de esparadrapos. La topografía preferentemente es en brazos, piernas y tronco. El cuadro inicia con la formación de pápulas eritematosas. Continúa con la formación de placas pruriginosas y hemorrágicas con áreas necróticas. La sintomatología es de prurito y dolor a la palpación. El pronóstico de la enfermedad es malo, ya que la enfermedad se puede diseminar vía hematógena a cualquier órgano de la economía. A nivel paladar, también se pueden presentar úlceras necróticas de desarrollo tórpido. La etiología más frecuente es por Aspergillus flavus en un 80%. Sin embargo, se han observado casos de Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus y Aspergillus versicolor. Aspergilosis cutánea. Onicomicosis. Las uñas pueden afectarse de manera esporádica por Aspergillus niger, Aspergillus terrus y Aspergillus flavus. La infección se presenta en las uñas de los pies parasitando una o más. El ataque inicia por el borde libre y da un cuadro clásico de onicomicosis subungueal distal. Se hace crónica, es distrófica y total. Las lesiones son parecidas a las causadas por dermatofitos. Micetomas. Se han reportado casos de micetomas por granos blancos producidos por Aspergillus nidulans y Aspergillus flavus. Su aspecto clínico se presenta sobre todo en miembros inferiores, con aumento de volumen, deformación de la región que afecta y múltiples trayectos fistulosos de donde drenan granos blancos o blanco-amarillentos, grandes de aproximadamente 1 a 3 milímetros. Saprofitación en quemados. Algunas lesiones de Aspergillus como Aspergillus fumigatus y Aspergillus niger saprofitan las lesiones por quemaduras que son muy extensas y en pacientes que no realizan una adecuada asepsia, antisepsia y curación de la herida. El crecimiento del hongo se observa sobre el tejido necrótico con un aspecto mohoso. Infecciones por Aspergillus en oídos y ojos. Las diversas especies de Aspergillus suelen saprofitar los oídos cuando estos suelen estar húmedos. Sin embargo, no invade el tejido y solo causa otitis micótica externa. A nivel ocular, se produce queratitis micótica. En este órgano sí se puede presentar invasión tisular. El cuadro clínico suele iniciar por un traumatismo o se manifiesta posterior a las úlceras corneales. Rinosinusitis. El padecimiento tiene un predominio de los hongos Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus. Se trata de una infección no invasiva que genera sinusitis crónica y formación de bolas fúngicas en los senos paranasales. La mayoría de las veces se presenta como sinusitis unilateral y en menor proporción bilateral, esfenoidal y etmoidal. Genera descarga purulenta en la mayoría de casos. Se refiere dolor facial, obstrucción nasal crónica y descarga retronasal. Miscelánea. En ocasiones extrañas, Aspergillus puede afectar diversos órganos, como el corazón, en personas que tienden a consumir drogas, las vías urinarias y el sistema nervioso central. Diagnóstico de laboratorio.
Toma de muestras. Se manejan diversos tipos de muestras como esputo, lavado bronquial, exudados, fragmentos de biopsia. El material recolectado se divide en dos partes para su observación y cultivo. En los casos alérgicos, los hongos no se observan saprofitando o invadiendo el tejido, por lo que los exámenes en fresco, biopsias y cultivos son de poca utilidad. Para determinar el estado de hipersensibilidad, se deben realizar varias pruebas como extracto del antígeno de Aspergillus, para valoración de hipersensibilidad inmediata, valoración de niveles de IgE e IgG, búsqueda de eosinófilos en mucosa nasal, biometría hemática y exámenes coproparasitoscópicos. Examen directo. La muestra se coloca entre portaobjetos y cubreobjetos con hidróxido de potasio al 10% o solución salina. Dependiendo del tipo de aspergilosis, se observan imágenes diferentes. Aspergilosis pulmonar. Se observan hifas, conidios y las clásicas cabezas aspergilares. Esta misma imagen se presenta en los casos de otomicosis y en las saprofitaciones de pacientes quemados. Examen directo de invasión pulmonar. En raras ocasiones se observan cabezas aspergilares. En general, se ven hifas gruesas, tabicadas y ramificadas en ángulos de 45 grados, como la imagen que observas a tu izquierda. Esta imagen también es propia de aspergilosis diseminada. Examen directo en onicomicosis y úlceras necróticas. Se observan hifas delgadas, tabicadas y hialinas. En las uñas pueden observarse cabezas aspergilares. Examen directo de micetoma por Aspergillus nidulans. Se ven granos eumicéticos blancos o blanco-amarillentos, que miden entre 1 a 3 milímetros, conformados por hifas macrosifonadas y septadas. En el examen directo de rhinosinusitis, a partir de los lavados nasales, es posible ver hifas tabicadas y ramificadas en 40% de los casos. Cultivos. Se deben realizar en los medios ordinarios como Sabouraud agar, Papadextros agar y Sapec agar. No es recomendable utilizar medios con antibióticos, porque las especies de Aspergillus se inhiben con la cicloheximida. Estos hongos son contaminantes del ambiente, por lo que se sugiere hacer cultivos en intervalos separados. El periodo de incubación es de 1 a 3 días entre los 25 y 28 grados centígrados. Las colonias se desarrollan con rapidez, cada especie con una morfología característica. Al microscopio se observan las clásicas cabezas aspergilares. Biopsias. Es un método de diagnóstico útil para los casos de aspergilomas en los que los exámenes directos no son positivos. En los cortes se presenta una masa de hifas tabicadas. Las biopsias son indispensables para las úlceras cutáneas y micetomas en las que se observa infiltrado granulomatoso inespecífico. En el primero, se ven además zonas de necrosis y el agente etiológico aparece en forma de hifas tabicadas. En cambio, en el segundo, se presentan granos eumicéticos. Pruebas inmunológicas. Serología. Son técnicas útiles para los casos de aspergilosis pulmonar invasiva, saprofítica e invasiva. Las pruebas deben ser relacionadas con pruebas clínicas y micológicas. Las más empleadas y efectivas son la inmunodifusión en gel, fijación del complemento y recientemente RIA y ELISA. El antígeno utilizado para este tipo de prueba es extraído de Aspergillus fumigatus o Aspergillus niger y cruza inmunológicamente con las especies de Aspergillus. Glucanos. Es un componente esencial de la pared celular de las especies de Aspergillus, Cándida y Pneumocystis. Específicamente, es el 1-3-beta
2,4-D-glucano. Este compuesto se libera al momento de la infección, por tanto, su valoración sérica determina una probable infección fúngica. Galactomananos. Son exoantígenos de las diversas especies de Aspergillus, que al generar infección tisular son liberados a nivel sanguíneo. Se puede detectar en líquidos como orina, sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pericárdico y lavado bronquial. Galactomananos. Su detección se considera la prueba más útil para el diagnóstico precoz de aspergilosis pulmonar invasiva y diseminada. Existen dos técnicas para valorar el galactomanano. La primera, por aglutinación directa, con partículas de látex recubiertas por anticuerpos monoclonales. Es una prueba poco sensible y casi en desuso. La segunda es mediante técnica de ELISA de doble sándwich en placa, usando el mismo anticuerpo monoclonal. Reacción en cadena polimerasa. Es una prueba útil y rápida que tiene el valor predictivo positivo más alto. Se puede aplicar en biopsias en parafina y suero. Radiografías y tomografías. Es indispensable para las formas pulmonares. En aspergilomas, se observan radiografías y tomografías computarizadas el signo de Monod o media luna. En la aspergilosis invasiva se muestra el signo del halo. Ambos signos son sugestivos de los padecimientos. Tratamiento. Tratamiento. Aspergilosis alérgica. Debe ser tratada dependiendo a los datos clínicos y los valores de IgG e Ig, así como los eosinófilos. La terapia es a base de antihistamínicos, desensibilización inmunológica y corticoterapia. Tratamiento para aspergilosis pulmonar. Se emplea nistatina en aerosol para los casos leves en concentración de 5 por 106 unidades 3 veces al día por inhalación. También se emplea fontericina B a dosis de 0,25 o 0,75 miligramos por kilogramo al día. Una opción más es la anfotericina B lipídica a dosis de 5 miligramos por kilogramo al día. Tratamiento para aspergilosis diseminada. Afontericina B en las dosis previamente indicadas. Itraconazol de 200 a 400 miligramos por día. Voriconazol a dosis de 4 miligramos por kilogramo al día. Posaconazol a dosis de 800 miligramos por día vía oral. Tratamiento en la onicomicosis. Itraconazol a dosis de 200 a 400 miligramos por día o en intervalos durante 3 a 4 meses, asociado a alguna terapia tópica como bifonazol con urea o ciclopirox. Tratamiento para las úlceras necróticas. El tratamiento es similar al empleado en los casos pulmonares. Tratamiento para rinosinusitis. El tratamiento de elección es la cirugía nasal endoscópica y se sugiere agregar antimicóticos orales como itraconazol o voriconazol.